hemos querido hacer coincidir la firma de este convenio durante este mes de marzo, que es cuando celebramos la quincena del consumo. Y como bien sabéis, durante estos días estamos organizando una serie de actividades, todas ellas relacionadas con los derechos de las personas consumidoras. Desde el año 2011, el número de personas atendidas desde la Oficina de Información a las Personas Consumidoras en Tarrasa ha crecido cerca de un 70%. Hemos pasado de 5.302 atenciones en 2011 a 8.972 en el año 2013. Quincena del consumo. Y como bien sabéis, durante estos días estamos organizando una serie de actividades, todas ellas relacionadas con los derechos de las personas consumidoras. Que consisten en realizar charlas, exposiciones, concursos a través de la radio, gincanas, etc. Desde el año 2011, el número de personas atendidas desde la Oficina de Información a las Personas Consumidoras en Tarrasa ha crecido cerca de un 70%. Hemos pasado de 5.302 atenciones en 2011 a 8.972 en el año 2013. Para nosotros, para la Federación, el consumo es muy importante, es parte del del trabajo que hacemos en el ADN del movimiento vecinal. Unas cuestiones que nos preocupa es la concepción de los servicios y el consumo responsable dentro de lo que es la actividad de los vecinos y las vecinas. Es un trabajo que nos interesa, y poder llegar a hacer este convenio, este acuerdo con el área de consumo del ayuntamiento nos va a poder permitir informar a las asociaciones de vecinos para que tengan datos y para que puedan hacer trabajos en este tema, pero también poder formar y hacer un asesoramiento técnico que pueda permitir resolver aquellos temas concretos que puedan desarrollarse o que puedan quedarse en algunas zonas de la ciudad. El servei de consum és un servei que té bona salut, ho diuen les dades de cada any incrementen. També és veritat que davant la situació econòmica de crisi en la que ens trobem, potser les persones es fixen més en tot allò, en tots els seus actes de consum. Quan li arriben les factures se les mira de forma més detallada i reclama més informació, i en el cas de que vegi alguna cosa que no li agrada o que troba que no està bé, doncs acudeix al servei de consum perquè se l'informi. I és veritat, som un servei molt proper a la ciutadania, que el que fem és informar, assessorar i, el més important, acompanyar les persones en tot aquell procediment de reclamació que puguin tenir davant la prestació d'un servei o la compra d'un producte.